Los rollos del Mar Muerto, misterios bíblicos revelados, profundiza en el enigma centenario que continúa cautivando la curiosidad de historiadores, teólogos y el público en general por igual. Este documental tiene como objetivo revelar el significado oculto de los rollos del Mar Muerto y, en el proceso, brindar a los espectadores una comprensión integral que subraya su profunda importancia en los estudios bíblicos, históricos y lingüísticos. Entre finales de los años 1940 y principios de los 1950, un pastor se topó sin saberlo, con lo que hoy se considera uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, una colección de más de 900 documentos, no solo ha iluminado a los pueblos antiguos que habitaban cerca del Mar Muerto, sino que también ha ofrecido una visión poco común de la naturaleza cambiante de los textos bíblicos. La historia de los rollos del Mar Muerto comienza con los esenios, una secta judía que habitó la región hace más de 2 milenios. Evitando la corriente principal de Jerusalén, se establecieron en el árido desierto, buscando una existencia ascética que los acercara a su percepción de lo divino. Su dedicación al aislamiento y a una existencia austera solo fue acompañada por su compromiso de escribir y salvaguardar textos sagrados. Los esenios invirtieron un esfuerzo considerable en copiar, preservar y separar espacialmente estos textos, dotándolos de un significado atemporal que no se limitaría únicamente al santuario de Qumran. Supuestamente, los rollos fueron escondidos para su custodia durante un periodo tumultuoso en la historia de la región, ocultando sus profundos conocimientos del mundo durante siglos. Su descubrimiento no solo energizó los mundos académico y teológico, sino que también engendró un nivel de fascinación popular generalmente reservado para lo raro y misterioso. Estos textos antiguos desafían ciertas creencias ortodoxas sobre los orígenes de la Biblia, ofreciendo claridad y planteando nuevas preguntas al mismo tiempo. Mientras se estudian los rollos del Mar Muerto, no se puede evitar notar la madurez y estabilidad del texto bíblico a lo largo de los siglos, un testimonio de la devoción de los judíos a la palabra de Yahvé. Los escépticos sugieren que los textos no son más que curiosidades antiguas, valiosas principalmente por su visión de una época pasada. Sin embargo, los defensores de los rollos argumentan que, a través de sus desafíos a los dogmas tradicionales, pueden revolucionar nuestra comprensión de la Biblia, alineando mejor nuestras creencias con las realidades históricas. La diversa gama de textos que se encuentran en los rollos nos ofrece un acceso incomparable a las antiguas creencias y tradiciones judías que existieron durante la época de la composición de la Biblia. Estudiarlos proporciona información sobre los pensamientos de los individuos comunes y corrientes, enriqueciendo nuestra percepción de la religión y la espiritualidad en la antigüedad. Las copias de los libros de la Biblia hebrea, encontradas en muchos de los rollos, se remontan al menos al 150, 100 a.C., lo que los convierte en los textos bíblicos más antiguos jamás descubiertos. Estos documentos antiguos influyen profundamente en la comprensión bíblica actual y tienen un significado histórico y teológico fundamental. Varios eruditos creen que la comunidad responsable de la creación y preservación de los rollos existió hasta aproximadamente el año 68 d.C., cuando los romanos capturaron y destruyeron el cercano asentamiento judío. El peligro inminente posiblemente llevó al apresurado ocultamiento de los rollos en cuevas cercanas, donde permanecieron escondidos durante siglos. Se ha empleado tecnología moderna, como microscopios de alta resolución, imágenes espectrales e incluso inteligencia artificial, para estudiar, descifrar e interpretar los rollos. Con estas herramientas modernas, los expertos continúan desentrañando las complejidades y sutilezas arraigadas en los textos antiguos. A pesar de la importancia y la intriga que estos textos nos tienen hoy, los rollos del Mar Muerto han planteado tantas preguntas como han respondido. Son el punto de intersección de numerosas disciplinas académicas, incluidas la arqueología, la historia, la paleografía, la lingüística y, más recientemente, el polémico ámbito de los estudios religiosos. Aunque aparentemente desconectados, los avances científicos en la datación por carbono y la paleografía ahora nos han permitido comprender las escrituras en un sentido mucho más amplio e interconectado. La evidencia histórica proporcionada por diversos descubrimientos, como los rollos del Mar Muerto, ayuda a llenar los vacíos que quedan en las líneas genéticas concluyentes de transmisión de las escrituras. La importancia de los rollos del Mar Muerto se conecta esencialmente con su inmenso valor histórico y textual. Los textos confirman la resiliencia y estabilidad de la Biblia, al tiempo que iluminan contextos históricos,
y promueven un consenso sobre la autenticidad de nuestra Biblia actual. Además de los textos bíblicos, los rollos del Mar Muerto también contienen muchos manuscritos adicionales, que representan una proporción significativa de material previamente desconocido. Estos textos de misterio proporcionan información sobre la dinámica social y religiosa en la antigua Judea, contando la historia de una civilización muy alejada de Jerusalén que reconocemos hoy. Además de textos religiosos y bíblicos, los rollos también contienen conocimientos históricos y astronómicos, regulaciones comunitarias e incluso poesía. La variedad de temas y textos fortalece aún más la comprensión de la vida judía antigua y sus prácticas religiosas. Aunque el estudio y escrutinio de los rollos están lejos de terminar, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es un recordatorio tanto de la universalidad como de la singularidad de la historia humana y del papel fundamental que desempeñan la investigación y la interpretación en la ampliación de nuestra comprensión de nuestro lugar en este mundo. Los rollos del Mar Muerto se tentan y ofrecen una visión poco común y efímera de la vida y la teología judías tempranas. Nos desafían a reevaluar nuestra comprensión de la Biblia, tal vez empujándonos hacia una interpretación más matizada de la palabra de Yahvé. Nos impulsan a cuestionar nuestra comprensión de la historia antigua, alentando a la humanidad a buscar y apreciar el espíritu atemporal de las civilizaciones antiguas. Si bien su existencia podría haberse perdido en las arenas del tiempo, el descubrimiento y preservación de los rollos del Mar Muerto hacen eco de la resiliencia religiosa, lingüística e histórica del pueblo judío. A medida que continuamos estudiando estos artefactos antiguos, abrimos nuevos capítulos de comprensión enriquecida y revelación potencialmente cambiante de paradigma. Las consultas y misterios que plantean estos documentos antiguos han llevado a rigurosos exámenes multidisciplinarios. Este análisis multifacético único ha logrado avances significativos en la interpretación y comprensión de estos textos antiguos, remodelando nuestra percepción y enriqueciendo el conocimiento colectivo del ciclo de la evolución humana. En conclusión, los rollos del Mar Muerto ofrecen un eco del pasado, resonando en los pasillos del discurso moderno. La dinámica social, las prácticas religiosas, las expresiones poéticas, los marcos legales, el pensamiento apocalíptico y las expectativas mesiánicas, todos combinados en los pergaminos, presentan una sociedad vibrante y compleja que lucha con las preguntas perennes de la vida, ofreciendo en el proceso ricas ideas espirituales e históricas. Los misterios continúan creciendo alrededor de los pergaminos, contribuyendo a los misterios culturales e históricos más amplios que conllevan. Cada revelación brindan oportunidades para arreglar más piezas en este intrincado rompecabezas alojado en el tiempo, revelando cada vez más sobre nosotros mismos y nuestro viaje colectivo como especie. El examen de los rollos también ejemplifica el potencial del pensamiento crítico y la investigación rigurosa para desafiar creencias preestablecidas, afirmando la validez y necesidad de cuestionar y dudar continuamente para la iluminación. A pesar del paso de los siglos y de la excavación de numerosos textos, los rollos del Mar Muerto mantienen su potencia. Porque son más que artefactos, son testimonios del poder perdurable del texto, de la lucha humana por el significado y de la universalidad de la búsqueda de lo sagrado. Algunos ven los rollos del Mar Muerto como un descubrimiento arqueológico que cambió nuestra comprensión de la Biblia. Otros los llaman una fantástica biblioteca de libros antiguos que ofrecen información sobre la vida judía en un periodo de la historia que, de otro modo, seguiría siendo en gran medida desconocido. No importa el punto de vista, no se puede subestimar su importancia para comprender la historia y la religión antiguas. Hoy, a medida que continúa la investigación sobre los rollos, su profunda influencia es evidente. La durabilidad de los textos, combinada con su claridad, ha resistido la prueba del tiempo, resonando tanto entre creyentes como entre buscadores. Por tanto, las implicaciones profundamente arraigadas de los rollos son más que una guía arqueológica. Hablan del tejido mismo de la existencia humana, la filosofía y la espiritualidad. Además de su importancia religiosa e histórica, los rollos contribuyen al estudio de la lingüística, especialmente cómo las lenguas evolucionan y divergen con el tiempo en una sociedad multilingüe. Estos factores hacen de los rollos del Mar Muerto no solo un extraordinario descubrimiento arqueológico, sino también un fascinante estudio de la evolución del pensamiento lingüístico y religioso. A medida que continúa la investigación de esta parte vital de la historia humana, y con cada pergamino minuciosamente restaurado y descifrado, nos encontramos un poco más sabios, interconectados con nuestro pasado antiguo, y con un aprecio renovado por la resiliencia y la determinación enterradas profundamente en el interior. El espíritu humano.
Desde el sombrío santuario del desierto donde fue creado hasta las cámaras poco iluminadas, donde fue minuciosamente copiado y apreciado, el viaje de los rollos del Mar Muerto es un testimonio de la búsqueda humana de conocimiento y comprensión. Esta odisea espiritual de los textos antiguos continúa desafiando e inspirando, recordándonos nuestro propio viaje interminable en busca de la verdad divina y la sabiduría eterna. A medida que avanzamos hacia el siglo XXI, los rollos del Mar Muerto siguen siendo una fuente de investigación académica. A medida que los sitios de excavación y los centros de investigación proyectan un enfoque decidido en decodificar los enigmas finales de estos textos antiguos, son testimonio inquebrantable de la importancia de preservar el patrimonio humano y la búsqueda eterna de la verdad. Los rollos del Mar Muerto, por su propia existencia e influencia eterna, nos obligan a pensar en las formas en que incluso los artefactos erosionados, fragmentados y aparentemente perdidos aún pueden hablarnos, haciendo que las historias antiguas vuelvan a cobrar vida, y si no alteran, al menos ampliando nuestra comprensión de la historia, la fe y el impulso humano por el conocimiento y la inmortalidad.